7:31 de la mañana, hora de Venezuela. También este programa es seguido a través de la pantalla de televisión en Argentina en vivo. Y precisamente nos vamos ahora a su capital, Buenos Aires, porque queremos analizar el efecto inflacionario que, según los analistas, se activa luego del acuerdo entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional. Recordemos que el gobierno de Argentina implantará esta semana nuevos planes de precios para contrarrestar la inflación que vive el país, que de acuerdo con el análisis económico podría ser superior al 6%, cifra récord en comparación a los meses de enero y febrero. Entre las medidas anunciadas multarían a supermercados y otros centros de venta de alimentos por no bajar precios y ofrecerían una nueva lista de 1.300 productos del programa gubernamental de precios cuidados y el lanzamiento de una canasta de 60 productos. Esta canasta, por cierto, se establecerá con precios regulados, según informó Comercio Interior, entidad que no descarta multar a dichas empresas por no retrotraer el precio de 600 productos que tuvieron aumento de 14% en 3 días. Bueno, queremos intentar entender el porqué, si es que alguien lo sabe, de esta reacción de la inflación en Argentina. Y en Buenos Aires tenemos el contacto con Iván Carrino, licenciado en Administración con máster en Economía, asesor de empresas en temas de coyuntura macroeconómica y sectorial, profesor de Economía Internacional en el Instituto Universitario ESADE y de Historia del Pensamiento Económico de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Iván, qué bueno poder volver a tenerte. Un saludo desde Caracas para toda América. Hola Eduardo, un gusto charlar contigo. Buenos días. Iván, ¿tienes idea del porqué de este disparo de la inflación? ¿Ciertamente obedece a las circunstancias del acuerdo entre el gobierno de Fernández y el FMI? Bueno, no tiene una relación directa con eso, más allá de que haya venido primero el acuerdo y luego hayamos conocido datos de mayor inflación. La realidad es que la inflación en Argentina se estaba acelerando en los últimos meses, de la misma forma que se estuvo acelerando en otros países de la región, ¿no? La salida de las cuarentenas implicó que empezabas a ver el resultado de los excesos monetarios y fiscales del 2020, y eso está pasando en todo el mundo. Además, aparece el factor de la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha subido, que ha presionado todavía más hacia arriba los precios de algunos commodities como la soja, el trigo, el maíz y por supuesto también los combustibles. Entonces hay un efecto que tiene que ver más con eso que con el acuerdo con el fondo, ¿no? Y este anuncio de precios cuidados y de canastas, mire, yo le cuento, desde el año 2010, hace 12 años atrás, que existe el programa de precios cuidados, mediante el cual el gobierno fija el precio de algunos productos del supermercado. La inflación no ha no ha bajado nunca y de hecho está acelerándose por los últimos fácil 4 años, cada vez tenemos más inflación. Entonces, evidentemente, esa no es ninguna solución para este problema. ¿En algún momento en la opinión pública se ha relacionado esta reacción de la inflación, que tú dices no es de ayer, con el acuerdo entre el gobierno y el FMI? Esa es una tesis asumida por sectores importantes, quiero decir, desde el punto de vista cuantitativo en Argentina. Mire, yo no lo he visto, y estoy al tanto de las noticias, leo los diarios. No hay muchos que estén diciendo que esto tenga que ver con el fondo. De hecho, el acuerdo entre el gobierno y el FMI implica 3 puntos, nada más. Uno de ellos es que el Banco Central tiene que emitir menos dinero para financiar el déficit presupuestario. Es decir, que uno de esos puntos es directamente una buena respuesta a la inflación, un buen plan, digamos, para que por lo menos en algún periodo de tiempo no corto, la inflación comience a bajar. O sea que no tiene que ver con eso,
el salto de la inflación, la aceleración de la inflación de los últimos meses tiene más que ver con el aumento de ciertos productos derivados de un contexto internacional y no de una política macroeconómica que sí es mala y sí ha sido muy pro-inflación, digamos, es la que está detrás de que tengamos la inflación más alta del continente, de hecho la más alta del continente, incluso superior a la de Venezuela, pero bueno, no es que el acuerdo generó la inflación, no, ni mucho menos. Pudiéramos decir que el acuerdo, entonces, en un periodo de mediano o largo plazo, más bien pudiera abonar en las necesarias soluciones del tema Bueno, inflacionario. bueno, es una buena pregunta. El acuerdo tiene cosas que son mínimas e indispensables. Por primera vez, desde que yo tenga memoria, un gobierno de signo peronista sostiene que el rumbo hacia adelante tiene que ser de menor déficit fiscal, de menor emisión monetaria y de tasas de interés que le ganen a la inflación. Yo nunca lo había visto eso, ¿eh? Nunca lo había visto eso. Ni del gobierno de Néstor Kirchner, ni del gobierno de Cristina Fernández I, ni del gobierno de Cristina Fernández II. Entonces, es importante. Ahora, son condiciones muy básicas, necesario pero no suficiente, diríamos, ¿no? Y además está una cuestión crucial. Hay que cumplir con esas metas. Si no se cumple con esas metas, entonces no va a haber una solución. Ahora, preocupa, Iván, que como tú lo dices, desde el año 2010, a pesar de medidas como los precios cuidados o regulados, la inflación no se ha detenido. Eh, ¿Tienen los teoristas, los especialistas de la economía, quienes propongan tesis, ideas distintas a las aplicadas hasta hoy para buscar una reacción en el contexto difícil de influencia del mundo internacional que tú has descrito, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, mira, en el año 1730, no sé, son más de 300 años Te atrás, fuiste bien atrás. bien atrás, un autor irlandés que vivía en Francia y murió en Londres, llamado Richard Cantillon, un economista anterior a Adam Smith, decía lo siguiente: todo el mundo reconoce que cuando aumenta la cantidad de dinero suben los precios. Ya en el 1730 se estaban dando cuenta. Bueno, en Argentina esa tesis que hoy todo el mundo reconoce en serio es disputada. O sea, acá hay un gran sector de la opinión pública, pero de la política también, y muchos de los que toman decisiones, que no ven esa relación directa. Entonces tenemos precios cuidados, tenemos precios máximos para todo el sistema energético, motivo por el cual está faltando gasoil, va a faltar gas en el invierno, y tenemos controlado el precio del dólar también, por lo cual tenemos un mercado paralelo y tenemos una brecha entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio del mercado negro. Con toda esa parafernalia de controles, igualmente la inflación está apuntando a terminar este año en su nivel más alto desde el año 1991. Entonces, dentro de todo esto, lo mejor que hay es este plan de acordar con el FMI. Es lo único que tiene algo de sentido dentro de un montón de políticas muy equivocadas y muy a contramano de lo normal, ¿no? Iván, qué interesante ponernos al día a través de tu análisis. Sabemos que contamos contigo. Gracias por estar siempre dispuesto. Hasta pronto. Abrazo grande. Iván Carrino, gentilmente desde Buenos Aires, Argentina, licenciado en Administración con máster en Economía, asesor de empresas en temas de coyuntura macroeconómica y sectorial, profesor de Economía Internacional en el Instituto Universitario SEADE y de Historia del Pensamiento Económico en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Regresaremos en breve.